Compartiendo esta serie de predicaciones de Edificando sobre Bases. Y quiero que allí en su lugar incline un momento su rostro. Vamos al Señor en oración. Padre, te damos gracias, te damos a ti la gloria, la honra. Agradecemos, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre y queremos, Señor, que sea tu presencia guiándonos en esta hora. Ayúdanos, Señor, para que pues tu palabra llegue a nuestro corazón y también, Señor, lleve ese fruto para exaltarte y glorificarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vemos exactamente Edificando sobre Bases número 3 y como título le he puesto Crecimiento y Desarrollo. La semana pasada estuvimos viendo la importancia de derribar argumentos. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo, que derribemos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Un argumento es una forma o un estatuto o una base para las personas. Los argumentos es como un adoctrinamiento sobre la vida, sobre la familia, sobre matrimonio, sobre la sociedad. Y el apóstol Pablo nos enseña para que derribemos esos argumentos que se levantan contra la palabra de Dios, contra lo que Dios dice. Si Dios nos enseña a través de su palabra no tiene errores, no comete errores. Si estamos basados sobre la palabra de Dios, sobre las enseñanzas de Cristo, entonces estaremos teniendo un verdadero fundamento. Y la semana pasada estuve enseñando que hay fundamentos deductivos e inductivos. Y un fundamento deductivo es un fundamento que tiene la certeza y la demostración de lo que está creyendo, de lo que es, tiene esa certeza. Y el fundamento inductivo es un fundamento que no tiene una base, que solamente supone. Y cuando nosotros nos basamos precisamente edificando sobre bases, la vida matrimonial, la vida social o la familia debe de tener fundamentos sólidos. Vimos que el profeta Isaías nos enseñan que los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Y vimos que los cimientos de generación en generación levantarás. Entonces, si nosotros aprendemos a dejar cimientos sobre la vida de nuestros hijos y en la vida de los hijos de nuestros hijos, tendremos familias sólidas, no solamente en este tiempo, sino que cuando tú y yo ya no estemos, nuestros hijos puedan seguir precisamente lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Rápidamente es poder entender cómo la palabra de Dios hace ese efecto sobre la vida de una persona. Cuando Jesucristo mencionaba en Mateo capítulo 7, verso 24, Él decía: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, es comparado con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, sobre una base. El verso 26 dice: cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, es comparado con un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Entonces, la misma Biblia nos enseña que hay mujeres que edifican y hombres que edifican. Hay mujeres que derriban y hay hombres que derriban. Entonces, para poder edificar sobre bases, es muy importante que usted y yo podamos entender esto. A ver si algunos de ustedes se puede acordar que la semana pasada yo hice mención acerca de una palabra que viene en la Biblia sobre la palabra unicornio. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan que dije eso? Muy bien. Mi pregunta es: ¿cuántos realmente la buscaron? Solamente 2, 3 personas lo buscaron, ¿ok? Ahora, ¿encontraron la palabra unicornio en la Biblia realmente? Sí la encontraron. Los que han leído la Biblia
entonces sí la encontraron. La palabra unicornio sí viene en la Biblia. Precisamente cuando tenemos fundamentos sólidos, y dice el apóstol Pablo que derribemos cualquier argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Hay muchos vientos de doctrina que hoy muchos cristianos llegan a creer. Un ejemplo, cuando yo uso la palabra unicornio y usted me cree lo que estoy diciendo sin verificar lo que dice la Biblia, entonces usted va a creer algo que yo estoy diciendo. Pero cuando usted verifica con la Biblia realmente lo que está diciendo el pastor, entonces usted va a ser edificado, va a ser su vida edificada. Pero si hay cristianos que no han leído la Biblia y no les interesó en más mínima el buscar la palabra unicornio, eso quiere decir que se van a creer cualquier cosa que le digan. Y un cristiano que lee la Biblia, que escudriña la Biblia, que no se queda con la duda de la palabra unicornio, porque la siguiente semana voy a decirles los textos bíblicos donde viene la palabra unicornio, la próxima semana. No hoy, sino la siguiente, ¿ok? Y usted va a poder aprender o va a dejar solamente que el pastor le diga dónde se encuentra eso. Y mire, sería más interesante si usted tiene el interés, porque podríamos hacer algo, ¿verdad? Hacer un pequeño debate sobre el argumento deductivo y el argumento inductivo. Pero sería bueno que usted pueda demostrar con la Biblia que no existe la palabra unicornio. O usted con la Biblia puede demostrar con la Biblia que existe la palabra unicornio. ¿Qué les parece? ¿Cuántos le entran? ¿Cuántos le entran? Levanten la mano, ¿cuántos le entran? ¿Nadie? Bueno, aún así la próxima semana le traigo la cita bíblica, las citas bíblicas donde dice la palabra unicornio, ¿ok? Perfecto. Y son bases bíblicas porque no es algo que decimos nada más por decir. Por eso cuando edificamos sobre bases, hoy honestamente estaba viendo un video que me llamó mucho la atención. Esto no lo dije en la predicación del domingo porque hoy vi ese video. Y me llamó mucho la atención este video. ¿Cómo formaron el sonido de los discos de acetato? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los discos de acetato? A ver, vamos a ver si hay alguien aquí de mis tiempos. Adán, ¿eres de mis tiempos? ¿Sí te acuerdas de los discos de acetato? Los discos grandes y los discos pequeños, la Revolución 33 y Revolución 45, ¿cierto? En los tiempos antiguos, RCA Victor, la marca que empezó a sacar los discos de acetato. ¿Cómo era que una aguja sacara un sonido de un plástico, de un disco de acetato? Y sonaba. Me llamó mucho la atención por la forma de cómo lo enseña, de una forma muy, ¿cómo se le puede decir esto? Muy profunda, con un microscopio. Las líneas del disco tienen unas formas para que la agujita salte y hace que suene, porque dice que la música que escuchamos son sonidos. Y curiosamente me llamó más la atención porque como del disco acetato pasó a la cinta cassette, a una cinta. Y como en una cinta podría sonar la música o una resonancia. Y curiosamente, después del cassette pasa al CD. Y una forma láser ahora sonar una música. Y como del disco CD pasa a la memoria USB. Y como de la memoria USB ahora pasa a dispositivos, Spotify y otras plataformas que hay. A lo que voy con esto es que siempre tiene una base, ¿cierto? El disco de acetato.
Y en base al disco de acetato, por eso les estoy compartiendo esto, porque esa es una base de toda la resonancia que se trae de la música. Esa es su base. Y cuando alguien tiene una base, jamás se pierde. La música que llegamos a escuchar viene de ahí. Es escuchada ahí. Por eso la Biblia nos enseña que cuando tú instruyes al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Y vemos que la Biblia, amados hermanos, nos enseña en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, acerca de cómo nosotros tenemos que edificar sobre bases. ¿Por qué les platico estas cosas? Una, porque me llama la atención la forma de cómo hay una base para todo. Y cuando hay una base, y este es nuestro fundamento, pues jamás seremos movidos. Si nosotros leemos en la Biblia, ¿qué es una base? Dice la Biblia que Cristo Jesús es una base, es un fundamento. La Biblia, los profetas, Dios lo llama la piedra angular. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice que acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Miren que figurativamente se le ve como una piedra. Cristo Jesús es una base, es un cimiento, pero le hace ver como una piedra, como una base, porque dice el verso 5 que vosotros también, refiriéndose a nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Vemos entonces que para poder edificar sobre bases, entendemos que Cristo Jesús es una piedra. Amén. Lo entendemos. Pero Pedro, el apóstol Pedro, él claramente está resaltando las mismas palabras que Cristo Jesús dijo. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Es comparado con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Él escuchó esas palabras. Cuando él dice que nos acerquemos a Cristo Jesús como una piedra viva, y nosotros como piedras vivas somos edificados en él. Estamos en un cimiento, en una base. Pero si se da cuenta, Pedro, el apóstol, en este texto muestra dos clases de creyentes: los que creen y los que no creen. ¿Cómo sería un creyente que no cree? Está con Cristo, pero no obedece a Cristo. Cristo dijo: el que me oye estas palabras y no las hace. Entonces vemos que Cristo Jesús ahora tiene sentido sus palabras, porque Cristo Jesús, cuando lo dice en Mateo capítulo 7, el que me oye esas palabras y las hace es comparado con un hombre prudente. O sea, edifica, no cae, sino que crece. Pero el que oye estas palabras y no las hace, tropieza, dice el apóstol Pedro. ¿Tropieza en dónde? En la misma palabra. ¿Y por qué tropieza en la misma palabra? Porque no obedece, porque no quiere obedecer. No quiere que su vida cambie, justifica que es muy difícil. Y bueno, la vida cristiana no es fácil. Y creo yo que cuando uno quiere darle forma a su vida o forma a su cuerpo, todo es difícil. ¿Sabe cuánto tiempo llevo yo tratando con una dieta? Años. Años. Y entonces sigo con eso, pero no desisto. Y sigo trabajando, y sigo en eso.
Entonces no puedo desistir. Lo mismo sucede precisamente estando en Cristo Jesús. Estando en Cristo Jesús hay que permanecer en Cristo Jesús y seguir cambiando. Las palabras que recibimos de Cristo, esas palabras nos tienen que hacer cambiar. Por eso cuando vemos que hay dos clases de creyentes, estos creyentes, los que creen, dice la Biblia, los que creen, ¿qué pasa con los que creen? Dice que Cristo Jesús es precioso. ¿Cómo es esto? Es como ofrecerte algo y es precioso y que tú lo rechaces. Imagínate eso. Dice que los edificadores rechazaron esta piedra viva. Entonces los que creemos no lo rechazamos. ¿Y qué pasa con los que obedecen? Pues obtienen bendiciones, obtienen buenos resultados porque están obedeciendo, porque están cediendo al cambio, sus vidas son transformadas. Pero ¿qué pasa con las personas que no obedecen? Usted los va a ver caer, caer y caer. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Entonces puedo justificar mis malas acciones y echarle la culpa a medio mundo y seguir cayendo. Quiero que vaya a Efesios capítulo 2, versículo 20, y veamos que la Biblia nos habla precisamente, si vamos a edificar sobre bases, nos habla de edificar. Edificar es construir, edificar es levantar, edificar es crecer, edificar está hablando de un progreso, de una forma en que nosotros estamos creciendo dentro de la palabra de Dios o dentro de lo que estamos construyendo. Y Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces vemos que Jesucristo nuevamente es la base principal. ¿Qué sigue? El fundamento de los apóstoles es otra base. Entonces estamos hablando, y si pensamos nuevamente en lo que Cristo decía en Mateo 7, el que me oye estas palabras, entonces lo que Cristo dice es un fundamento. Las palabras que Cristo Jesús está diciendo son fundamentos, es un adoctrinamiento, son valores, son principios, nos educan, nos enseñan, nos transforman y somos transformados. Las mujeres cambian, los hombres cambian, los hombres aprendemos a amar, las mujeres aprenden a respetar y así cotidianamente la vida del creyente va siendo cambiada, va siendo transformada. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando hablamos entonces de que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es porque ellos, apóstoles y profetas, aprendieron de Cristo Jesús, y las enseñanzas de Cristo Jesús para ellos es un fundamento, es una base. Las enseñanzas de los apóstoles son una base para nosotros como iglesia. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 11, dice que él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es ese propósito que Cristo Jesús deja a estos 5 hombres o 5 especies de dones que son hombres, que son personas, porque tienen un propósito? ¿Cuál es ese propósito? Versículo 12. Ese es el propósito. ¿Cuál es? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿Cuál es el propósito de los apóstoles? Perfeccionarnos. ¿Cuál es el propósito de los profetas? Perfeccionarnos. ¿Cuál es el propósito de un evangelista? Perfeccionarnos. ¿Cuál es el propósito del pastor y del maestro? Perfeccionarnos. Ahora bien, tú cuando vienes a Cristo Jesús, llegas por primera vez que alguien te habló del evangelio, un evangelista. Y después del evangelista, ¿ahí te quedas? No, ¿qué sigue? Sigues creciendo, aprendes a crecer. Y te metes exactamente a la enseñanza de la palabra de Dios, a un discipulado bíblico con los maestros. Estás siendo edificado.
Pablo está diciendo esto, Jesús dijo esto, cualquiera que oye estas palabras y las hace, porque es oír las palabras de Cristo. ¿Dónde están las palabras de Cristo? En la Biblia, en los evangelios. ¿Dónde se encuentran las enseñanzas de los apóstoles? Que necesitamos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Si usted ve las cartas, la mayor parte de las cartas son del apóstol Pablo. Entonces tenemos aproximadamente ahí la mayor parte de la Biblia del Nuevo Testamento son las cartas del apóstol Pablo. Pero también está la carta de Santiago, también están las cartas de Juan, también están las cartas de Pedro, e incluso está la carta de Judas. Bueno, tenemos que ser edificados en este fundamento de los apóstoles. ¿Qué dicen ellos? Usted tiene que aprender a leer las cartas del apóstol o de los apóstoles, y cada una de ellas está enseñando lo mismo: ser edificados, ser edificados, ser edificados, prepararnos como iglesia. El Señor ya va a regresar, el Señor ya va a regresar, hay que ser edificados. Por eso Cristo Jesús constituye a estos 5 hombres para perfeccionar a los santos. Dios quiere que usted se perfeccione. Seguramente usted comete errores, ¿cierto? Bueno, hay que perfeccionarlo. ¿Y dónde se va a perfeccionar? ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? No se puede perfeccionar usted en el mundo. Entonces, si usted viene a la iglesia, usted escuchará una predicación. Si usted se discipula, usted está creciendo. Si usted está aprendiendo, usted está siendo edificado. Si usted ya aprendió y cursa los niveles del discipulado y usted de repente empieza a enseñar a otro, usted está siendo edificado y edificando a otros. Eso es lo que Dios quiere, edificando sobre bases. Usted aprende de la palabra de Dios. Dios le va a enseñar a través de su palabra. Hay maestros, hay enseñanza dentro de nuestra iglesia. Tenemos la mejor enseñanza. Aquí en este texto, para no torcer las escrituras, que nosotros dice la Biblia que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, está hablando de la iglesia primitiva. No está hablando de los apóstoles y profetas modernos. No. Porque hoy en día el viento de doctrina que hay es un viento de doctrina muy confuso para muchos cristianos, y hay muchos falsos apóstoles y falsos profetas, y la misma Biblia lo enseña. ¿Cómo puedo identificar a un falso profeta, a un falso maestro? Bueno, simple y sencillamente, si yo digo que la Biblia dice que existe la palabra unicornio y usted no la busca y me cree, no sé si me estoy dando a entender. Pero si usted va a la Biblia, escudriña la Biblia, va a diccionarios bíblicos y lo escudriña, y usted encuentra que verdaderamente dice eso, usted está siendo edificado. Pero si usted compra todo lo que dice un pastor, usted no sabe si está siendo edificado o lo están confundiendo, y todo lo va a creer. Usted no puede decir, mire, con todo respeto, si usted no ha leído la Biblia completa, usted no puede decir, no, eso no viene en la Biblia. No puede decir eso. ¿Por qué? Porque no tiene un fundamento, porque no tiene cómo demostrarlo. Pero si usted sacara un fundamento y dijera, no, la Biblia dice esto, realmente dice esto, entonces usted estaría teniendo un fundamento o deductivo o inductivo, y tendría que demostrarlo. ¿Estamos aquí? Por eso cuando yo enseño esto, es precisamente porque tengo que verificar lo que estoy enseñando, porque no quiero que usted se lleve una sorpresa de algo que dije y que realmente no es, sino que usted pueda verificar con la Biblia, sí es cierto, aquí está y lo está diciendo, y yo se lo voy a enseñar. ¿Ok? Amén, hermanos. Entonces el verso 12 de a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. No voy a volver a leer.
para la obra del ministerio. Entonces hay una obra y un ministerio. Entonces no solamente debo de ser un cristiano más, debo de aprender, enseñar y participar sirviendo. Eso es lo que está diciendo aquí. Imagínense Cristo enseñándole a sus 12 apóstoles y que nunca les dijera: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Imagínense que no les dijo eso. Qué bueno, muchachos, qué bueno, Lulú, ya te graduaste, ya se acabó esto. No, Lulú ya empezó igual a discipular. Lulú sigue discipulando. ¿Qué va a enseñar? Lo que aprendió, lo que se le enseñó. Entonces, al igual cada uno de nosotros tiene que aprender y tiene que aprender a enseñar. Vamos a pensar de esta manera: ¿qué pasa si usted no es bueno enseñando? Pero a lo mejor es bueno sirviendo, ¿cierto? A lo mejor no tiene ese don de maestro y no sabe enseñar, y desvió al alumno y quién sabe dónde lo mandó. No hay problema. Entonces su don no es la enseñanza. A lo mejor usted tiene el don de evangelismo. ¿Qué va a hacer? Ir a evangelizar. Llevar el evangelio a los perdidos. Y luego, bueno, si usted no tiene ese don de evangelista, seguramente tiene un don para servir. Pero de que Dios le ha dado algo de un don, se lo dio para hacer algo. No se lo dio para estar en la vitrina espiritual. No se lo dio. No se lo dio para que esté ahí como una tacita de porcelana de lujo. No, todos tenemos sus dones y todos tenemos que participar para la obra del ministerio. Y luego dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo sigue creciendo. Mire qué bonito, es miércoles y vienen hermanos. El domingo en el primer servicio está lleno. En el segundo servicio llega un poquito más atrás de donde está Adán. El cuerpo de Cristo está creciendo y tiene que seguir creciendo, porque así es como Cristo, los apóstoles tienen claro el enfoque. Y luego dice el verso 13: hasta que el liderazgo, hasta que el pastorado, hasta que todos, hasta que todos, y todos es todos. ¿Y todos a dónde vamos a llegar? A la estatura del varón perfecto. Entonces, yo no pongo la medida, el hermano líder no pone la medida es Cristo, y usted tiene que parecerse a Cristo Jesús. Usted no se tiene que parecer al pastor, usted no se tiene que parecer al liderazgo, usted se tiene que parecer a Cristo. ¿Cómo tiene que actuar? Como Cristo. ¿Cómo tiene que hablar? Como Cristo. ¿Cómo tiene que perdonar? Como Cristo. ¿Cómo tiene que amar? Como Cristo. De esa manera nos pareceremos a Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida, dice ahí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces es precisamente que cada uno de nosotros tiene que tener ese parentesco, esa similitud de la cual tuvo Cristo. Entonces, vamos a echarle un vistazo a esto rápidamente. Y vamos a empezar, como nosotros los hombres somos unos caballeros, vamos a empezar por las damas. ¿Qué le dice la palabra de Dios a las damas, a las mujeres? Y después vamos con los varones, amén. Pero primero yo veo en Proverbios 14:1 que dice que la mujer sabia edifica su casa,
mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué es una mujer sabia? Escúchelo bien, escúchelo de esta forma. La mujer sabia o sabía. Porque si la mujer sabía que debía de edificar su casa, pero la derribó, entonces no es sabia. Porque se volvió necia, ¿cierto? La mujer sabia edifica su casa, la mujer sabia piensa, la mujer sabia analiza, la mujer sabia no contesta solo por contestar, la mujer sabia piensa en su esposo, piensa en sus hijos, piensa en su familia. Es una mujer sabia. Por eso cuando una mujer no cumple sus deberes como hija de Dios, está destruyendo su casa. No es sabia. Una mujer sabia siempre va a pensar cómo ser una mejor esposa. Una mujer sabia siempre va a pensar cómo ser una mejor mamá. Una mujer sabia siempre va a estar pensando cómo tiene que guiar a sus hijos, porque es una mujer sabia. Cuando esa mujer sabia ha crecido, sus hijos han crecido y ahora se añaden tanto yernos como nueras a su vida, a su familia, esa mujer sabia tiene que saber cómo guiar a los yernos o a las nueras también en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque es una mujer sabia que sigue edificando su casa. En Tito capítulo 2, versículo 3, vamos a ver cómo hay mujeres sabias en esta parte. Y es importante que analicemos lo que el apóstol Pablo le dice al joven Tito sobre una mujer sabia. Ahora yo le pregunto a usted, tanto hombre como mujer, ¿usted sabía, no sabia, pero usted sabía que las ancianas son contadas después de los 30 años de edad en esta cultura? Cuando las mujeres llegaban a cierta edad de los 30 años, eran consideradas como ancianas, maestras que enseñaban. La palabra anciano es considerado como un pastor, como un anciano, como un maestro. Jesucristo a la edad de 30 años fue reconocido como un rabí, como un maestro, como un anciano. Y la Biblia nos enseña que las ancianas, después de los 30 años, ¿verdad? Dice que tienen que ser reverentes en su porte. Y luego dice que tienen que ser, más bien, que no tiene que ser calumniadora. Una mujer sabia no cae en la calumnia, no anda de chismosa. Y dice que no esclavas del vino. Entonces una mujer sabia es una mujer anciana, entendida, que no es esclava del vino. Y luego añade, maestras del bien. ¡Wow! Entonces, una anciana, si usted ya pasa de los 30 años, usted puede enseñarle a las mujeres más jóvenes, dice el versículo 4. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes, a las de 29 para abajo. ¿Y qué les van a enseñar? Mire, ¿qué les van a enseñar? Lo que la mujer hace, lo que la mujer sabia hace. ¿Qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. Una mujer sabia ama a su esposo, ama a sus hijos, respeta a su esposo, cuida a sus hijos. Es una mujer sabia. Y luego añade aquí, porque parece ser que hay una enseñanza muy interesante. Dice que tienen que ser prudentes. ¿Sabe usted qué significa la palabra prudente? Que no andan de chismosas.
Sí, una mujer prudente es que le llegaron con el chisme, ¿verdad? Y ella ahí lo detiene y no cae en el chisme. Mejor dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y no riega el chisme. Hasta ahí. Y es sabia y le dice a la otra persona, mira, ya me lo contaste a mí, ¿a quién más se lo contaste? Pues a las 99, pero me faltó la perdida. No se lo conté a la perdida, dice, porque se perdió. No está. Bueno, ya se las contaste a ellas, no se la cuentes a nadie más. A nadie más. Es una mujer sabia, detiene el chisme. Ahí lo detiene, es prudente. Y luego dice, castas. Añade, cuidadosas de su casa. Entonces la mujer tiene que ser cuidadosa de su casa, de sus trastes, de la comida, de lo que comen. No desperdicia la comida, no tira la comida. Santo Dios, un poco tardado, pero cuidadosas de su casa. Son buenas administrando las mujeres que cuidan la casa, porque no desperdician el alimento, porque son sabias. Y precisamente esta parte es esencial cuando una mujer cuida de su casa. Piensa en su esposo, piensa en sus hijos, bien vestido, bien arreglado, todo bien, está cuidando de su casa, de todo lo que es su casa. Es una mujer, incluso usted lo puede ver en la lista de Proverbios 31 cuando habla de la mujer virtuosa. Es la mejor señal que podemos encontrar en la Biblia. Dice aquí también buenas, sujetas a sus maridos. Parece que hay un problema en la mujer en la sujeción, porque la mayor parte de la Biblia yo encuentro que la Biblia le dice más a la mujer que se sujete a su marido, que se sujete a su marido, que se sujete. Es muy difícil encontrar en la Biblia que le diga al esposo, sujétate a tu esposa. Porque muchas veces el hombre complace a la mujer y la mujer le cuesta trabajo la sujeción. Yo espero que las que están aquí, ¿no? Yo espero que solamente esto sea allá en Asia Menor, ¿verdad? Porque eran mujeres rebeldes. Pero aquí no, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no, hermanas? Entonces dice aquí que se sujeten a sus maridos. Cheque esto, está hermoso, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué hermoso, ¿cierto? Primera de Pedro 3:1. Esto me encanta porque el apóstol Pedro es uno de los hombres conocidos como agresivo, impulsivo. Todo lo quería arreglar con la espada, rebanando orejas. Y cómo su vida es cambiada, transformada, y ahora él está aconsejando algo muy hermoso aquí. Es un hombre que Jesucristo sanó a su suegra, ¿verdad? Y claro, si tiene suegra, tiene esposa. Por eso, este hombre es un hombre casado, sabe de lo que está hablando. Y dice en 1 Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, algo les saben ahí, ¿cierto o no? Otra vez, están sujetas a vuestros maridos, otra vez, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Imagínate qué hermoso que una mujer adorna la palabra de Dios
con su obediencia, con su sujeción. ¿Sí o no lo está diciendo el apóstol Pedro aquí? Ahora, Cristo Jesús dijo claramente que seamos edificados. Cristo Jesús dijo que constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, ¿cierto o no? Pedro es un apóstol. Pablo es un apóstol, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, en sus enseñanzas, en los adoctrinamientos. Dentro de esto tenemos que aprender, porque de verdad leer la Biblia, como Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, entonces escuchamos, pero no lo hago. Y entonces si una mujer sabia de nuestra iglesia oye y lo hace, está edificando su casa. ¿Por qué, hermanas? Porque ustedes van a adornar la palabra de Dios con su obediencia. La gente que las vea, que le hablan con respeto al marido, le hablan esposo mío, o chaparrito, o gordito, o cachito. ¿Sí o no? Con respeto. Entonces adornan. Pero si el esposo les dice, oye, ¿no quieres ponerme un café? ¿Por qué no te lo calientas tú? Tú también tienes manos, debes de hacerlo tú también. Entonces no está adornando la palabra de Dios. No lo está haciendo, y tiene que aprender usted, porque recuerde que este fue el error que nos llevó a este fracaso del pecado por la desobediencia de una mujer, Eva. Si ella se hubiera sujetado y le hubiera preguntado al buen Adán, todo esto no hubiese pasado. Pero podemos edificar sobre bases. Y dice el apóstol Pedro aquí, entonces vemos el versículo 2, considerando vuestra conducta. Mire nada más otra vez, la conducta, diga conmigo, conducta. Dice, casta y respetuosa. ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo le dices a tu esposo? Mi señor, mi amor. O le dices gordo, chaparro. ¿Cómo le dices? Pero se lo digo de cariño. No. Tienes que, dice aquí, casta y respetuosa. No irrespetuosa, no. Irrespetuosa. Lo corrijo. Versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos. 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable, agradable, dulce, suave, con la conversación o el trato con los demás. Tiene que ser apacible, manso, dulce en la condición. Entonces la mujer es el vaso frágil, donde habla con ternura y dulzura, donde se refiere precisamente con cariño, mi amor, cachito, no de otra forma. Si estamos aquí. Por eso es muy importante que veamos que Cristo Jesús nos deja bases y le enseña a la mujer y nos enseña a los hombres. Vayamos con los hombres. 10 puntos para los hombres. Los hombres ya tenemos 10. Por ser hombres. 10 puntos que vamos a ver cómo Dios quiere que seamos. Amén. Número 1.
Tenemos que aprender a ser temerosos de Dios. En el Salmo 112, verso 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, lo primero que tiene que hacer el hombre es estar en relación con Dios y ser un hombre temeroso de Dios. Si el hombre es temeroso de Dios y la mujer hace lo que la Biblia dice, están edificando ambos sobre su familia, sobre su relación. El hombre es un hombre temeroso. Siendo temeroso de Dios, no necesita ver a otras mujeres o codiciar a otras mujeres, porque es un hombre temeroso de Dios. No necesita a nadie más que a su esposa. Número 2, tiene que ser justo y recto. En Proverbios 27 dice que el justo anda en su integridad. Sus hijos son dichosos después de él. Mira, esto es algo maravilloso, porque el hombre que anda en su integridad no tiene nada que ocultar, no tiene nada que esconder, no le pone clave al celular, porque es un hombre íntegro. Puedes buscar lo que quieras, mi amor. ¿Ven? Es un hombre justo. Es un hombre que anda en los caminos de Dios, es temeroso de Dios, es justo y recto. Número 3, trabajador y responsable. Otra vez, trabajador y responsable. Proverbios 10:4 dice: el que trabaja con mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Pues entonces, cuando un hombre se dedica exactamente a trabajar, a proveer para los de su casa, a llevar el alimento a la casa, es un hombre trabajador, pero recuerde que es primero temeroso de Dios. Lo segundo es justo y bueno. Y lo tercero es trabajador. Un hombre trabajador, un hombre responsable. Porque no se le tiene que decir: vete a trabajar, ya vete a trabajar. Él es un hombre trabajador y responsable porque sabe las necesidades que hay en casa. Número 4, es un hombre valiente y esforzado. En el libro de Josué, capítulo 1, verso 9, dice: esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahí resumimos el versículo. Entonces, un hombre valiente, esforzado, bueno, lee la Biblia, ora por su familia, guía a su familia, pregunta a su familia cómo están los hijos, pregunta a la esposa cómo está ella, porque está viendo el esfuerzo que también ella pone, porque es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que se esfuerza, es un hombre trabajador. Número 5, ama, cuida y protege de su hogar. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el esposo ama, el esposo cuida, el esposo protege, el esposo provee, y es un hombre que se ha dedicado a ver por su familia. Es muy importante, porque nosotros los hombres, usted lo sabe, vamos a dar cuenta a Dios de nuestra familia, y Dios nos va a llamar a nosotros primero. Es muy importante esto. La mujer solamente con su obediencia puede ganar almas para Cristo, por su obediencia. Mire qué hermoso, a veces sin decir muchas palabras la van a ver, pero un hombre que trata bien a su esposa no le va a costar mucho trabajo someterse a él. Número 6. Es prudente en su hablar. Proverbios 12:23 dice que el hombre prudente encubre su saber, mas el corazón del necio publica la necedad.
Es muy importante la prudencia tanto en el hombre como en la mujer, porque el hombre prudente también aprende a callar. La mujer prudente aprende a callar y no son escandalosos en publicar todo. Hoy más que tenemos redes sociales y que tenemos gente que no sabemos a quién tenemos en redes sociales y todo lo que publicas, no sé qué amistades tengan ustedes, pero tengo muchas amistades en redes sociales y a veces lo que publican digo, santo Dios, yo no tenía que enterarme y ya me enteré. Hay cosas que te enteras que no deberías de enterarte, pero alguien las publicó porque no fue prudente. Número 7, tiene que ser generoso y compasivo. El Salmo 112:5 dice que el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con justicia. Generoso y compasivo. Número 8, es disciplinado y sobrio. Segunda de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Disciplinado y sobrio. Entonces, imagínense cada uno de nosotros como hombres estar cuidando de nuestra persona, de nuestra apariencia, de ser disciplinados, de estar en sobriedad, no caer en ninguna sustancia. Número 9, humilde y sabio al aprender. Dice Proverbios 1:5 que el hombre sabio oirá y aumentará el saber. Entonces los hombres sabios aprendemos escuchando. No creemos que todo lo sabemos. Y aprendemos, no decimos, no, tú estás mal, no. Escuchamos, tomamos lo bueno, desechamos lo malo. Porque somos sabios, incluso la misma Biblia dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te odiará. Bueno, como número 10, tenemos que ser modelos de fe y de buen testimonio. Que otro hombre te vea cómo cuidas a tu familia, cómo respetas a tu esposa, cómo la proteges, cómo la amas. No con esos celos enfermizos, sino con el amor de Cristo. En 1 Timoteo 6:11 dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Cada uno de nosotros, como hombres y mujeres, tenemos que edificar sobre bases y tenemos que cambiar. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, es comparado con un hombre prudente. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice Jesús, es comparado con un hombre insensato. Entonces, el cambiar nuestra vida es para bien, el ser mejores es para bien. Y Dios te abre puertas y te sigue abriendo puertas por tu buena conducta y las buenas relaciones que tienes. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Señor, queremos decirte que te amamos y te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor. Y que toda esta enseñanza tú nos guíes y también queremos llevar en práctica, Señor, todo lo que nos enseñas a través de tu palabra. Síguenos guiando, Señor, síguenos enseñando. Queremos cambiar, Señor. Queremos ser mejores padres, mejores esposos. Y así que cada mujer también tenga ese anhelo de poder ser una excelente esposa, una excelente mamá, amiga, hermana, Señor. Que tú seas bendiciendo cada matrimonio, que seas bendiciendo cada familia y le sigas dando la guía y la dirección con sabiduría. Dice tu palabra que